La China del siglo XXI se moderniza a gran velocidad. Durante el último siglo parecía que China apenas trataba de alcanzar los estándares en ciencia y tecnología impuestos por Occidente. Pero si observamos de cerca, si tu perspectiva no es de solo algunos cientos de años, sino de algunos miles, con seguridad veremos que fue China la que estuvo a la vanguardia de la ciencia y la tecnología. De hecho, resulta que muchas de las invenciones occidentales no fueron tales, sino préstamos de China. Si deseamos explicar el florecimiento del conocimiento en Occidente, vale la pena mirar al Oriente, a lo que sabían los chinos. Sabiduría y antigüedad. Los chinos. La peculiar identidad de la China moderna ha evolucionado por miles de años. Es una de las civilizaciones más antiguas y exitosas. Una sociedad cuya fortaleza dependía de la ciencia y la tecnología. De hecho, desde el año 600 al 1500 de nuestra era, China fue la sociedad tecnológicamente más avanzada de la Tierra. Los remanentes de ese antiguo legado están esparcidos por toda China, diluidos por el tiempo. Pero si sabes dónde buscar, puedes contemplar la grandeza del pasado tecnológico de China. Como autor y ávido estudioso de la historia, he viajado aquí en busca de las primeras invenciones e innovaciones científicas de China, tratando de comprender la antigüedad y su sabiduría. Como todas las culturas florecientes, los chinos reunieron conocimientos mediante la observación cuidadosa y la experimentación. Observaron los interminables ciclos del sol, la luna y las estrellas y se maravillaron por la fuerza de la naturaleza. Con los milenios su comprensión de los elementos creció y los chinos hallaron modos de aprovechar las fuerzas de la tierra, el metal, la madera, el agua y el fuego. Normalmente pensamos en el fuego como un elemento destructivo, pero también puede ser una fuerza creadora. Cuando arrojas algo a las llamas usualmente cambia para empeorar, pero en ocasiones lo hace para mejorar. Uno de los sueños más antiguos del hombre es el de la alquimia, el sueño de crear oro mediante elementos básicos. Bien, nadie logró hacer eso, pero de las llamas los chinos pudieron producir algo dorado. Los primeros alquimistas chinos creían que el secreto de la vida eterna y de poderosas medicinas estaba en combinar los elementos correctos sobre el fuego. Algunas recetas requerían calentar los brebajes hasta por un año. Cerca del año 300 de nuestra era, los alquimistas comenzaron a crear elixires de azufre, salitre y varias plantas. Según sus notas, estas mezclas producían mucho humo, pero en realidad no eran algo que quisieras tragar sin una garantía de inmortalidad. Tomó otros 700 años de barbas chamuscadas y casas quemadas para que los investigadores aprendieran a añadir carbón puro al azufre y el salitre. Al mezclar los tres crearon lo que llaman Huo Yao, la droga del fuego. Por pura coincidencia descubrieron la pólvora. El nuevo invento creaba chispas brillantes, así que los chinos la usaron para las celebraciones. Inventaron los primeros fuegos artificiales del mundo. Hoy los fuegos artificiales aún son una especialidad china. Visité esta moderna fábrica cerca de Beijing para averiguar si aún usan la misma receta de hace 1000 años. El químico jefe, el señor Jing, usa pólvora como base para todas sus creaciones. Para hacerla, mide cuidadosamente los ingredientes básicos de salitre, azufre y carbón, usando las mismas proporciones y herramientas que los primeros alquimistas. Cuando Marco Polo regresó a Europa, narró la historia de un fabuloso polvo negro que creaba una explosión tan fuerte que deseabas cubrirte los oídos y ponerte un manto sobre tu cabeza. Para entonces, los europeos se inclinaban a desechar sus historias como simples fábulas, fantasías creadas por una imaginación febril. Pero las historias eran ciertas, aunque pasaron muchos años para que los europeos descifraran los misterios de la pólvora. Pero en la época en que Marco Polo regresó, los chinos habían conocido esto por siglos. Una vez que la pólvora de los fuegos artificiales se mezcla, se forman pequeños gránulos que se llevan a salas especialmente diseñadas para hacer los fuegos. Solo se permite una persona y 4 kilogramos de pólvora en la sala a la vez.
Los fuegos artificiales son un trabajo peligroso. Cada año cientos de personas mueren en explosiones en las fábricas de toda China. Para reducir el riesgo, los trabajadores cubren su cabello para evitar la electricidad estática y se paran sobre alfombras de hule para evitar chispas. Rápida pero cuidadosamente colocan los gránulos de pólvora en capas dentro de una cubierta exterior dura. Después de ser empacados, se envuelven con tiras de papel y pegamento. Esta fábrica produce decenas de miles de fuegos artificiales al año. Después de los fuegos artificiales, no pasó mucho para que la pólvora hallara su nuevo destino: la guerra. Por miles de años, las flechas fueron las armas principales en las guerras chinas. Pero cerca del año 1150 de nuestra era, durante la dinastía Sung, alguien tuvo la idea de atar un tubo de bambú lleno de pólvora a una flecha y añadir una mecha. Luego, sujetaron un pequeño peso de hierro cerca de las plumas para inclinar la punta y hacer más largo el vuelo. Fue el primer cohete del mundo. Los cohetes le dieron al emperador una muy necesaria ventaja sobre sus enemigos, pero la idea estaba en pañales. Durante los siguientes 2 siglos, los diseñadores de armas hallaron modos de maximizar el potencial del cohete. Para hacerlo más poderoso, abrieron hoyos hasta el centro de la pólvora para que ésta se quemara en forma pareja y disparase el gas hacia atrás, haciendo que la flecha marchara directamente hacia adelante. Luego, restringieron la abertura de atrás, elevando la presión dentro del tubo para crear aún más impulso. Este tipo de cohete tenía un rango de hasta 10 campos de fútbol. Pero disparar uno a la vez no es muy efectivo. Así que desarrollaron un lanzador de cohetes múltiple. Tengo una réplica moderna aquí. No parece muy devastadora, incluso el original no pudo ser muy poderoso. Pero no debía serlo, pues las flechas estaban untadas con veneno. Sabemos por las ilustraciones que las disparaban de este modo, disparando desde la cadera. Bien, no estoy dispuesto a hacer eso, así que lo bajaremos y veremos cómo funciona. Estos cohetes usaban una pólvora no explosiva que simplemente impulsaban las flechas hacia adelante. Aunque no explotaban, bastaban para atemorizar y asombrar a los enemigos del emperador. Para mediados del siglo XIV, los chinos hallaron un modo de hacer volar al propio lanzador de cohetes. Desarrollaron un cohete llamado dragón de fuego saliendo del agua. El dragón era un tubo de bambú con un cabezal tallado en madera de 1,5 metros de largo. Los cohetes al frente y atrás contenían pólvora que impulsaba el dragón hacia adelante. Justo antes de quemarse, los cohetes encendían las mechas de los cohetes de flechas escondidos en la barriga del dragón, que luego salían por su boca, destruyendo al enemigo. Es un giro irónico el que la pólvora haya sido creada para brindar vida eterna. El legado de la pólvora sigue siendo una bendición y una maldición. Aquí en la fábrica de fuegos artificiales es un poco de ambas. Necesitas nervios de acero para trabajar aquí. Saben, este lugar me pone algo nervioso, pues la menor chispa nos enviaría al cielo. La receta de pólvora del señor Jin difiere de la usada en los primeros fuegos y cohetes. Esta se quemaba y lanzaba chispas, pero no explotaba. Sin embargo, la fórmula que ellos usan data del siglo XIII, cuando los chinos descubrieron que al incrementar la proporción de salitre hasta un 75%, obtenían una pólvora muy explosiva. Antes de eso, los fuegos artificiales habían sido solo luces bonitas, ruido y chispas, pero con esto, y es por eso que estoy preocupado, obtienes una gran explosión. Así que pueden agradecer a los chinos por el espectáculo del 4 de julio. Los chinos también hallaron inspiración en otro elemento básico. El agua siempre ha sido una fuerza motriz para el hombre. En el mundo antiguo influía en todos los aspectos de la vida, donde vivían, qué comían y si podían sobrevivir. Los primeros chinos aprovecharon los beneficios del agua, redirigiendo los ríos y creando vastos sistemas de canales. El agua no solo se usaba para propósitos prácticos, también reflejaba el modo en que los chinos veían la tierra. Veían agua incluso cuando observaban los cielos. Por miles de años, los astrónomos chinos estudiaron las estrellas y los planetas que fluían en sus sendas interminables a través del cielo como el curso de un río insondable. Parecían seguir un curso alrededor de una estrella, la estrella del norte.
Los antiguos chinos creían que esta estrella debía estar al final de un polo invisible que atravesaba el centro de la Tierra, y que todas las otras estrellas estaban ubicadas en una esfera celestial que rotaba diariamente alrededor del polo. Ya que la posición de la estrella del norte permanecía constante, los chinos la usaron para cartografiar la ubicación de todas las otras estrellas del cielo. Este método de posicionamiento de estrellas es llamado sistema ecuatorial, y los chinos lo han estado usando por unos 2000 años, casi 2 milenios antes que Occidente. Este es un instrumento montado ecuatorialmente llamado esfera armilar, usado para medir las posiciones de la Luna y los planetas. Se encuentra en el Museo Nacional de Instrumentos Astronómicos en Beijing. Aquí es donde comienza la astronomía moderna. El sistema usado aquí, el armilar ecuatorial, es el mismo que fue adoptado por los astrónomos occidentales y que aún se usa hoy en los observatorios modernos. La diferencia, claro, es que tenemos un enorme telescopio para ver las estrellas, pero en su época esto era lo más avanzado. El armilar está alineado con la estrella del norte. Los astrónomos chinos ubicaban las estrellas con el tubo para mirar y luego catalogaban su ubicación contando las marcas en los anillos giratorios. Los primeros armilares ecuatoriales fueron construidos cerca del siglo I de nuestra era, pero 1200 años después, los astrónomos chinos lo usaban para predecir las posiciones de los cuerpos celestes con precisión de un 1/20 de grado. Nada mal para hacer a simple vista. Se requería una enorme destreza y precisión para hacerlo, y también una enorme inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. La pregunta es, ¿por qué se molestaban? Los antiguos chinos creían que las estrellas poseían el secreto de sus destinos. Las posiciones de los cuerpos celestes predecían momentos auspiciosos para las bodas imperiales, los nacimientos y las guerras. Anticipar los patrones celestiales y eventos como los eclipses era crucial para gobernar China. Así que la familia imperial no hacía nada sin la aprobación de sus astrónomos y astrólogos. Los astrónomos imperiales estudiaban cuidadosamente el cielo buscando señales y en el camino hicieron muchos descubrimientos astronómicos, como esta supernova que formó la nebulosa del Cangrejo en el año 1054 de nuestra era. De hecho, los chinos fueron el primer pueblo en la historia en reconocer y registrar una supernova. Las llamaban estrellas invitadas porque brillaban mucho por algunas semanas y desaparecían. Los astrónomos modernos aprendieron de estos registros de supernovas sobre los nacimientos de algunas nebulosas, pero para los chinos, eventos como las supernovas, eclipses y hambrunas eran enviados como advertencias del cielo de que la familia imperial no estaba gobernando bien. Los emperadores buscaban conectar los eventos de la tierra con los de los cielos. Cosechas fallidas o hambrunas podían traer el fin de una dinastía, pero también los eclipses no predichos. El emperador dependía de sus astrónomos y astrólogos para predecir los eventos celestiales y ayudarlo a evitar los desastres terrenales. Impulsada por la necesidad, la corte imperial se convirtió en terreno fértil para nuevas ideas y tecnologías. Los registros antiguos indican que incluso los momentos más íntimos del emperador eran gobernados por las estrellas. Pronto no se trató ya de cartografiar el movimiento de las estrellas. Los antiguos chinos desarrollaron una herramienta que nos permitiría cartografiar nuestras vidas en horas y minutos. Esta es la ciudad de Kaifeng, a 640 kilómetros al sur de Beijing. Cerca del año 960 de nuestra era, una de las eras doradas de China floreció aquí, en la dinastía Sung, un periodo de 300 años lleno de innovaciones. Kaifeng fue la primera capital de la dinastía. Fue aquí donde hallé más evidencias de las innovaciones tecnológicas de China. Esta ciudad de casi 4,5 millones de habitantes ha sido un importante centro de la civilización china por casi 3.000 años. Pero incluso hoy, la ciudad conserva muchas características específicas de la cultura de la dinastía Sung. A las 7 de cada noche, el mercado de comida de la ciudad se levanta rápidamente. Cada vendedor espera ser el primero en colocar sus platos. Esta tradición de comer fuera comenzó durante la dinastía Sung, cuando el comercio en expansión trajo dinero y personas a la capital. Los primeros restaurantes del mundo florecieron y alimentos como bolas de masa y fideos se hicieron disponibles para las masas por poco dinero. Hoy aún puedes conseguir comida a buen precio. La arquitectura en el nuevo distrito histórico de Kaifeng está basada en el estilo de la capital Sung.
Este templo se encuentra en el extremo norte del distrito histórico de la ciudad. Fue construido en honor a los emperadores que gobernaron Kai Phong durante la época imperial. La ubicación fue escogida porque enterradas bajo este edificio están las ruinas del Palacio Imperial Sung. Este es un modelo del antiguo palacio. Escondida entre los impresionantes muros y edificios está una de las más grandes invenciones del hombre. Una torre de 10 metros que su inventor llamó máquina cósmica, el primer reloj mecánico del mundo. Aquí en el terreno del palacio hay un museo de cera que honra los logros del Imperio Sung. Irguiéndose prestigioso entre los emperadores Sung está el inventor del reloj. Esta escena es un monumento a uno de los mayores logros de la historia intelectual. El sujeto a mi izquierda, Su Sung, fue un matemático, astrónomo y un genio que le explica su invento, un reloj de agua mecánico, al emperador Shao Shu en el año 1092. Los primeros astrónomos chinos a menudo equiparaban el cielo con el agua, pues las estrellas parecían flotar a través del cielo nocturno como un río gigantesco. Frecuentemente usaban el agua para impulsar máquinas simples que imitaban el movimiento de las estrellas. El problema que enfrentaban era mantener el mecanismo operando a velocidad precisa. Su Sung resolvió ese problema con un mecanismo que hoy se conoce como escape mecánico. Dentro del reloj armilar de Su Sung, una corriente de agua hacía girar una gran rueda equipada con tazas. Cuando el peso de agua hacía bajar una copa, la rueda avanzaba un diente. Una serie de pesos y cerrojos evitaban que retrocediera o que avanzara demasiado rápido. Este escape mecánico capturaba el tiempo en incrementos precisos. Un propulsor de cadena, otro invento chino, giraba al armilar en el tope una vuelta completa por cada día, imitando el movimiento de las estrellas. Durante la dinastía Sung, el reloj armilar de Su Sung se guardó aquí como símbolo de la conexión directa del emperador con los cielos. Aunque esta máquina se usaba principalmente como una joya astronómica, su escape mecánico fue la base de los modernos relojes mecánicos. Algunos cientos de años después, China desecharía esta tecnología, mientras que Occidente, mucho más tarde, se dedicó a crear relojes usando pesas y resortes en lugar de agua para impulsar el escape. Al dejar el museo, quedé sorprendido por toda la tecnología antigua que se perdió y por los muchos registros detallados de esa tecnología que se conservan. Por casi 35 siglos, los chinos han llevado registros cuidadosamente fechados, detallados y confiables. Para averiguar cómo conservaron estos registros, viajé al corazón de China. Esta es la aldea Jinhua, en la China central. Fue en esta atmósfera bucólica donde hallé los restos de otra tecnología china antigua que data del siglo II a.C. El papel. Los aldeanos aquí en Jinhua se ganan la vida haciendo papel al modo tradicional, hoja por hoja. Reunir el material que usan para hacer papel es tan simple como ir al patio trasero. Los aldeanos usan bambú que crece en abundancia en estas laderas. Dicen que solo toma un año para que crezca hasta esta altura. Los trabajadores talan el bambú, lo secan y lo cortan. Luego calientan los trozos hasta que están húmedos y frágiles. Luego el bambú es empapado en lejía y molido en un espeso potaje. Una vez que se torna blanco, lo muelen de nuevo para hacer pulpa líquida perfecta para el papel. Hace 3 siglos el proceso tomaba 100 días, ahora toma una semana. Una vez que han suspendido la pulpa en una tina de agua, usan pantallas para reunir una capa delgada y ponen a secar el nuevo papel con un movimiento elegante.
Esta familia ha estado haciendo papel aquí por 14 generaciones, casi 300 años. Es una técnica que toma mucho para dominar, no es tan fácil como parece. Muy bien, veamos si puedo meter esto allí. Muy profundo, espero un poco, dejo que se asiente. Muy bien. Eso es. Es un poco grumoso. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No? Es mucho más difícil de lo que parece. Lo que puedo imaginar es cómo alguien tuvo esta idea en primer lugar. Hace falta una mano muy firme en este punto, de lo contrario tendrás grumos. Bien, no está mal, eso es. Bien, en lo que a mí concierne, hacer papel sigue siendo un misterio. Al principio el papel no era tan delgado como estas hojas que se secan en la pared. De hecho, las personas usaron los primeros papeles para hacer sábanas y accesorios de vestir. Finalmente, los chinos refinaron el proceso y crearon un material suave y delgado, ideal para escribir. 1000 años después, mucho antes de que Occidente comenzara a hacer papel, los chinos ya trabajaban en una nueva idea: la palabra impresa. La impresión fue una idea que floreció cerca del año 1000 de nuestra era, de nuevo durante la dinastía Sung. A partir de entonces, la información pudo duplicarse y distribuirse fácilmente. Este es el parque Kunming en Kaifeng. Si pueden ver más allá de los turistas con sus cámaras de video y teléfonos celulares, cada detalle de este parque, la arquitectura y las costumbres, son una réplica exacta de lo que fue la vida aquí en el siglo XI. Estoy aquí porque, esparcidas por este parque, hay pistas del pasado tecnológico de China en una época en la que Kaifeng era un agitado centro de comercio. Y la razón de que este parque sea tan auténtico es que fue diseñado según un pergamino de 5 metros del artista Shan Se-duan. Este capturó una imagen del antiguo Kaifeng durante su vida, detallando el estilo de vida Sung, la moda y la arquitectura. Hoy el parque es uno de los pocos lugares donde las herramientas y técnicas antiguas aún están vivas, incluyendo los primeros métodos de impresión, un proceso simple que revolucionó el mundo intelectual. Lo que vemos aquí es el proceso de impresión por silografía. Bien, la silografía es solo un trozo de madera con la imagen que deseas tallar en reversa. Tomas tinta, la aplicas a la madera, colocas tu trozo de papel, aplicas presión y tienes una imagen impresa. Después de idear la silografía, los chinos aprovecharon la idea. Hicieron pequeños silógrafos con caracteres individuales grabados detrás. En otras palabras, habían inventado los tipos móviles. Fue otro invento crítico que surgió durante la dinastía Sung. Pero la razón por la que los tipos móviles no triunfaron en China fue porque en lugar de usar algunas docenas de letras, usaban miles de caracteres, cada uno representando una palabra diferente. Este obstáculo limitó el uso de los tipos móviles, pero la impresión continuó. Fue en China donde realmente comenzó la era de la información. En Occidente, nos enseñan convencionalmente que la imprenta fue inventada por Johann Gutenberg en el siglo XV. Y puedes ir al Museo Smithsoniano o a la Biblioteca Pública de Nueva York y ver una Biblia de Gutenberg. Hay una pequeña inscripción allí que te dice que ese es el primer libro impreso del mundo. Es cierto a medias, pero solo en Occidente. Y de nuevo el Occidente tiene un falso sentido de su propia creatividad, pues los chinos imprimían libros en el siglo VIII y para el año 1000 los libros impresos estaban ampliamente disponibles, venciendo a Gutenberg por unos 700 años.
nada mal para un principiante. Para el año 812 de nuestra era, los chinos habían combinado dos de sus mayores innovaciones, el papel y la impresión, para producir una tercera. Viene en todas las formas y tamaños, hace girar al mundo y es, por supuesto, el papel moneda. Los chinos lo llamaban dinero volador porque volaba de sus bolsillos, lo que es un problema que aún tengo. Sin embargo, tenía destinada una larga carrera. La Europa occidental tuvo su primer dinero impreso en Suecia en 1661 y los Estados Unidos no veían dinero impreso hasta 1690. Los chinos dominaron el calor intenso cuando aprendieron cómo convertir el hierro común en hierro fundido y finalmente en acero. El secreto para lograr las temperaturas extremas para su famosa porcelana fue conocido por los chinos por siglos. Crearon hornos usando baldosas de barro refractario o resistente al calor que podían resistir suficiente calor para transformar el mineral de hierro. Al ser capaces de verter ese hierro derretido en moldes, los antiguos chinos descubrieron el primer hierro fundido del mundo y rápidamente lo pusieron a trabajar en sus campos. Con el hierro forjado debes martillar cada artículo uno a la vez, pero con el hierro fundido puedes replicar productos fácilmente, como este arado, una y otra vez con un molde. Aquí es donde la tecnología del hierro fundido tuvo su mayor recompensa. Los chinos crearon el arado de hierro fundido y pronto estaba siendo producido en masa en todo el país. Este diseño representaba un enorme aumento en la eficiencia sobre todo lo anterior. Por una parte podía ser producido rápido y relativamente económico, pero la ventaja real estaba aquí en el campo. Podías alar un arado como este con una fracción del esfuerzo necesario para alar un arado convencional. La parte del arado que hace el trabajo se conoce como reja, este punto aquí. Y con un arado como este reduces drásticamente el esfuerzo necesario para cortar el suelo. Al mismo tiempo que la reja corta la tierra, la tabla de molde echa el suelo al aire. Bien, si eso parece obvio, se debe a que toda gran idea parece obvia en retrospectiva, pero no era obvio para nadie fuera de China. El hierro fundido le permitió a los chinos producir en masa equipos de granja como este, rápida y fácilmente, pero distaban de ser perfectos. El alto contenido de carbono en el hierro fundido hace muy quebradizo el metal, así que los antiguos chinos crearon un metal mucho más resistente: el acero. Este es un horno alto del siglo XXI. Se llama horno alto porque hay una máquina similar a un secador de cabello gigante que sopla aire desde el tope. Mientras más oxígeno haya en el horno, mayor la temperatura y menor el carbono en la mezcla. Así serán las propiedades finales del acero. Y aunque este sistema está completamente automatizado y computarizado, los principios básicos, esta maravillosa alquimia de carbono, hierro y oxígeno, eran conocidos por los chinos hace más de 2000 años. Cerca del siglo II a.C., los chinos se dieron cuenta de que podían producir acero económicamente soplando aire en el hierro fundido derretido. Para generar una corriente de aire regulada y constante, inventaron los fuelles de pistón de doble acción. Funcionaba así. Está equipado con válvulas de admisión duales. Al presionar el pistón, el aire comprimido a un lado de los fuelles cierra la válvula de la cámara y fuerza al aire a salir por el fondo. Mientras tanto, la otra válvula se abre, pues al alar se succiona aire a esta cámara. El alar y presionar crea un flujo de aire continuo, la génesis del horno alto. Los chinos necesitaban mucha energía para mantener calientes sus hornos, pero el combinar oxígeno con el carbono del hierro impulsaba una reacción química que ayudaba a calentar la mezcla naturalmente. Finalmente fue esta técnica la que hizo posible producir en masa acero de bajo costo. El acero es la columna vertebral de la modernidad. Sin él no habría aviones, ni automóviles, ni trenes. La invención, el descubrimiento del acero producido en masa no fue menos que una revolución. La industria fue una razón para que la ciudad imperial de Kaifeng floreciera. Las personas venían aquí buscando empleo. De las más de 100 millones de personas que vivían en China, entonces 1 millón vivía aquí. Pero al crecer el imperio Sung, también lo hizo su necesidad de proteger sus fronteras.
En el parque Kunming, los turistas pueden experimentar la historia de ese periodo. Fue aquí, en el campo de tiro, donde hallé réplicas simplificadas del mortal armamento usado para defender al próspero imperio Sung. Por más de 2000 años, esta fue un arma estándar en el arsenal chino. Es, por supuesto, una ballesta, y también es una invención china, en una era de armas de asalto y ametralladoras. Podríamos inclinarnos a subestimar a la ballesta, pero representó una enorme mejoría sobre todo lo anterior. El arco estándar está finalmente limitado por la fuerza del brazo del arquero. Pero con esto podías almacenar la tensión en este arco y liberarla cuando quisieras con un gatillo. El mecanismo de esta ballesta es muy crudo, pero sabemos que para el siglo III a.C. los chinos hacían esto con un grado de precisión extraordinario, con mecanismo de disparo de bronce con 3 partes móviles. El gatillo funcionaba así. Un guerrero podía alar la ballesta usando el peso de su cuerpo y almacenar esta tensión deslizando la cuerda tras 2 ganchos. Al alar el gatillo, se liberan los ganchos y enviaban el proyectil a volar. Era crucial que el gatillo de bronce fuese preciso. Decían que si el gatillo estaba desviado por el ancho de un grano de arroz, no funcionaría. Para mediados de la dinastía Sung, en el siglo XI, los chinos habían desarrollado la ametralladora de las ballestas. Esta es una ballesta de repetición. Tiene una caserina aquí arriba, con múltiples dardos, así que puedes disparar muchos en algunos segundos. Bien, la desventaja de la repetidora es que hay un compromiso. Pierdes un poco de precisión, pero puedes lanzar muchos más dardos al aire a la vez. Con un par de estas, harías que cualquier atacante se detuviese a pensarlo. Los chinos mantuvieron la ballesta como un secreto militar celosamente guardado. En el año 200 a.C. incluso hubo una ley que prohibía sacarlas de China para evitar que los enemigos copiaran el diseño. Esta letal invención china no sería superada hasta la era de las armas de fuego. Las innovaciones tecnológicas chinas continuaron escondidas del mundo por siglos, tras barreras lingüísticas y geográficas. Pero los chinos desarrollaron tecnologías para romper esas barreras y explorar el mundo más allá de ellas. Durante la mayor parte de la historia de la navegación, la tecnología de los veleros chinos ha sido drásticamente superior a cualquiera de Occidente. Mucha de esa superioridad está en las velas. Esto se llama vela de listones. Los listones son las franjas de bambú, y la ventaja es que les dan a los marinos gran flexibilidad. Si el viento es fuerte, pueden izar solo 1 o 2 listones. Si el viento es débil, pueden izarlos todos. Los listones paralelos evitan que la vela ondee demasiado y pierda impulso. Otra innovación revolucionaria fue alinear velas de pivote a lo largo del eje del bote para poder atrapar el viento desde diferentes direcciones. En Occidente, las velas tendían a estar en ángulos rectos con el bote y eso significaba que solo podían navegar apropiadamente cuando el viento venía desde atrás, pero con esto podías navegar con el viento en 3/4. Si luce familiar, se debe a que todos los yates modernos han copiado este diseño. El Occidente copió otras innovaciones marítimas chinas: timones para guiar los barcos, estructuras para reducir la derivación y compartimientos herméticos para mantener los botes a flote, incluso si el casco se rompía. Estas mejoras no solo salvaron vidas e hicieron de la navegación una forma confiable de transporte, sino que todas estaban bien desarrolladas para el siglo II de nuestra era. La tecnología occidental de navegación no se equipararía por otros 1300 años, sin embargo, fue una invención hecha en tierra la que realmente expandió los horizontes navegables de China. Los oficiales chinos en los rituales de la corte miraban al emperador como las otras estrellas miraban a la estrella del norte, así que construían sus palacios imperiales con el salón del trono mirando al sur. Desde el palacio hasta el extenso imperio a sus pies, las ciudades imperiales como Kaifeng se construían en un eje norte-sur preciso. Los antiguos chinos inventaron algo para guiarse al buscar las líneas de norte a sur: la brújula magnética. Originalmente, las brújulas no apuntaban al norte, sino al sur, y las originales se veían así.
Para el siglo IV a.C., los alquimistas chinos descubrieron las propiedades de la calamita, un material magnético natural, el cual, si se le permite girar, se alinea a sí mismo con el campo magnético terrestre. Estas primeras brújulas se llamaban apuntadores al sur porque la calamita en forma de cuchara siempre apuntaba al sur. Muchos de los primeros usos fueron astrológicos. Los adivinadores usaban el apuntador al sur para encontrar un punto auspicioso para una adivinación o entierro. Los planificadores de ciudades usaban la calamita para hallar el eje norte-sur para las ciudades imperiales como esta. Las brújulas se usaron exclusivamente en tierra hasta mediados de la dinastía Sung, cuando los chinos comenzaron a explorar el mundo por mar. Los marinos chinos hallaron indispensable a la brújula en el agua. Para el siglo XII, grandes flotas de juncos chinos deambulaban por la tierra y llegaban tan lejos como África. Antes de poder ser usado en un barco, el apuntador al sur necesitaba ser refinado. Funcionaba bien en un día calmado, pero con un poco de viento o agitación encubierta, giraba sin control y era casi inútil. Bien, en algún momento alguien descubrió que podías usar una calamita para magnetizar un trozo de hierro ordinario. Si tomas una aguja de hierro y la frotas con un imán, se comportará exactamente como lo haría la calamita. Si luego introduces esa aguja en un trozo de bambú y la pones a flotar en un tazón de agua, tendrás en efecto una brújula moderna. Se alineará a sí misma de norte a sur. Bien, aunque no lo parezca, con esto no necesitas usar las estrellas. No importa cuán oscura y tormentosa sea la noche o qué tan malo sea el clima. Siempre podrás hallar el camino a casa. A mediados del siglo XV, la corte real de China decidió que los viajes oceánicos eran muy costosos para el tesoro imperial y volcaron sus recursos hacia adentro. Los viajes oficiales chinos de exploración terminaron, pero los mercaderes y pescadores seguían navegando una inmensa cantidad de barcos, la flota más poderosa del mundo. Lo que inspiró la tecnología de navegación, como mucho de lo que sabían los antiguos, fueron sus observaciones del viento, el agua y la tierra. Los chinos creían que una fuerza vital llamada chi fluía a través de todo. Cuando el chi estaba balanceado, traía salud y paz, pero cuando no lo estaba, significaba desastre. China es famosa por su búsqueda de la salud. Para muchos, esa búsqueda es un modo de vida. Cada día al amanecer, personas en toda China se reúnen para ejercitar sus cuerpos, mentes y espíritus. Estimulan el flujo saludable de energía vital. Los chinos lo llaman chi. Creen que el movimiento del chi mantiene el cuerpo balanceado y que el ejercicio ayuda a movilizar el chi. Y eso es precisamente lo que hacen estas personas detrás de mí, Tai Chi. Los chinos tenían un proverbio: no temas ir despacio, témele solo estar inmóvil. Y eso, por supuesto, es precisamente lo que nuestros doctores nos dicen hoy: mantente en movimiento. Para el siglo I a.C., los doctores chinos habían desarrollado una teoría para describir el camino que toma el chi alrededor del cuerpo. Creían que circulaba a través de una red similar a la sanguínea, pero invisible. Los chinos creían que el flujo saludable del chi a través del cuerpo también dependía de la sangre. Los antiguos griegos sabían que las venas y las arterias contenían sangre, pero los chinos notaron que ésta circulaba. Estudiando cadáveres, también descubrieron que los vasos sanguíneos están conectados a los órganos internos. Los doctores chinos usaban fuelles y tubos de bambú para demostrar cómo el corazón bombeaba sangre por todo el cuerpo. Sus teorías no eran exactamente correctas. Creían que le tomaba a la sangre 29 minutos moverse por el cuerpo, cuando de hecho se acerca más a 1 minuto. Pero el punto importante es este: cientos de años antes de que los doctores europeos tuvieran la idea, los chinos la tuvieron: circulación. Creían que la sangre era parte del yin y el yang del chi, y que un flujo balanceado entre los dos mantenía saludable a una persona. Los antiguos chinos también creían que la tierra tenía su propio balance del chi, del yin y el yang. Cuando los dos estaban en armonía, todo era pacífico y estable. Pero si uno superaba al otro, el chi de la tierra se hacía inestable y el resultado era el desastre. China ha sufrido 3 de los 4 terremotos más mortíferos de la historia escrita.
En 3000 años han registrado más de 2000 terremotos. Estos son los registros sismológicos más antiguos de la Tierra. Para los chinos, un terremoto no era solo un desastre natural, era, en un sentido, una ocurrencia profundamente anormal, un signo de que algo estaba mal en el cosmos. El emperador no gobernaba como debía. Los terremotos no eran mejores desde la perspectiva del emperador. Para él significaban la pérdida de los impuestos, igual que cualquier gobierno se preocupaba por los alimentos y posibles rebeliones. Un temblor de tierra no traía nada bueno. Así que para el emperador era muy importante saber cuándo y dónde ocurriría un terremoto. En el siglo II de nuestra era, un nuevo invento le brindó esa información crucial. Era un sismógrafo de bronce de 2 metros, un ingenioso aparato inventado por el matemático y astrónomo Shang Zheng. Tenía 8 dragones, uno por cada punto principal de la brújula. Cada dragón tenía una bola de bronce en la boca. Cuando temblaba la tierra, el dragón que miraba en la dirección del temblor soltaba la bola en la boca de la rana que estaba debajo, alertando al palacio. Nadie está seguro de cómo funcionaba el interior del sismógrafo, pero muchos expertos creen que un péndulo invertido en el corazón del mecanismo controlaba las mandíbulas de los dragones. La vibración balanceaba el péndulo en la dirección del terremoto, lo que hacía que el dragón abriese la boca y soltara la bola. Excepto en una noche de marzo del año 138 de nuestra era, cuando el dragón soltó la bola sin que nadie sintiera un temblor. El invento de Chang fue etiquetado de fracaso. Varios días después, cuando llegó un mensajero hablando de un enorme terremoto que había devastado Gansu a unos 640 kilómetros al noroeste, se dieron cuenta de cuán sensible era el invento de Shang Zheng. Desde ese momento, si caía una bola, incluso si nadie sentía el temblor, los oficiales locales eran enviados a calcular los daños. Pero si los terremotos son inevitables, la devastación humana no lo es. El 28 de julio de 1976, un poderoso terremoto golpeó al norte de China a mitad de la noche. Fue el terremoto más mortífero del siglo XX. El cálculo oficial es que más de 240.000 personas perdieron la vida, pero los registros no oficiales llevan el número de muertos más cerca de los 650.000. Es toda la población de Alaska, arrasada en pocos minutos. Este monumento en la ciudad de Tanshan es un homenaje a los que murieron. Varas de metal torcido y cemento roto es todo lo que resta del laboratorio de esta escuela comunitaria. Hoy se yergue como un monumento tangible de la fuerza del terremoto. A unos 96 kilómetros de aquí, en el condado de Qianlong, 180.000 edificios como este también fueron destruidos en el terremoto, pero no murió ni una sola persona adentro. Como sus ancestros antes que ellos, los oficiales en Qianlong habían observado la naturaleza cuidadosamente, hallaron pistas de que se avecinaba un terremoto. Notaron un extraño comportamiento en los animales, temblores de tierra y variaciones en el nivel del agua. Ordenaron una evacuación y solo hubo una víctima por un ataque al corazón. La predicción de terremotos sigue siendo una ciencia muy inexacta, pero si alguna vez la dominamos, tal vez debamos agradecerle a los chinos de nuevo. Los antiguos chinos creían que el chi animaba todo en la naturaleza, incluyendo a los seres humanos. Siguieron estudiando las cualidades de los materiales y elementos de la tierra. Sus descubrimientos los inspiraron a seguir innovando e hicieron de China una pionera de la ciencia y la tecnología. Hoy en China, esa tendencia continúa. Uno de los mayores enigmas de la historia mundial es que no haya sido China, sino Occidente, el dividido y bélico Occidente, el que explorara, colonizara y dominara el globo. China se volcó hacia sí misma, olvidando los brillantes siglos de innovación en ciencia y tecnología que habían pasado. El comercio pasó a manos occidentales, el intercambio de ideas se hizo en un solo sentido. Cuando los misioneros jesuitas le mostraron al emperador de China un reloj mecánico, este quedó asombrado, sin saber que no fueron los europeos, sino los chinos, quienes habían inventado el reloj. Solo en décadas recientes, los chinos han redescubierto sus energías creativas y los resultados, como es fácil ver, han sido espectaculares.
Doblado en NN Studios, Caracas, Venezuela.